Quiero que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 19, el verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 14. Y dice: era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pon la mano derecha en el corazón y diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, que yo entienda tu palabra para guardarla, para confesarla y para practicarla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema: he aquí vuestro rey. El comienzo del capítulo 19 nos habla lo que Pilatos tuvo que hacer cuando le entregaron a Jesús. Ustedes recordarán que los líderes religiosos se llenaron de celos contra Jesús. Empezaron a acusarlo de que él quebrantaba el día de reposo por el terrible delito de sanar enfermos y hacer milagros en las personas. Y no lo vieron como la bendición dada del cielo, sino como la oposición para los deseos de ellos. Y llegaron a sobornar a Judas para que éste lo entregara, lo traicionara. Ahora, Jesús era consciente de todo esto. Él no quiso usar ninguno de sus poderes para tratar de impedir lo que se estaba llevando a cabo. Aun cuando la noche que él fue traicionado, que Pedro tomó la espada y le cortó la oreja a Malco, el Señor lo reprendió y le dijo: Pedro, vuelve la espada a la vaina. ¿Acaso tú no crees que yo le puedo pedir a mi Padre y que me daría más de 12 legiones de ángeles para que pelearan por mí? Pero él tenía que beber de la copa que el Padre le dijo que bebiese. Jesús en un solo instante podía, con un solo ademán, poner a trabajar el ejército celestial, pero él no lo hizo. Los judíos no lo quisieron identificar como el rey, pero Pilato pudo identificarlo como rey. El mismo Pilato sabía que lo que se estaba haciendo con Jesús era una injusticia. Y los versos primeros del capítulo 19 de Juan dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Hasta ese momento en Jesús ya se habían derramado en 4 ocasiones sangre. El primer derramamiento de sangre fue en el Getsemaní, que fue la angustia de la traición. Dice la palabra que estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cada derramamiento de sangre cumplió un propósito. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo, que en cada uno de los derramamientos de su sangre estaba contrarrestando algo en el mundo espiritual, y cuando entendemos los beneficios de la sangre y la aplicamos en nuestras vidas, ocurre el milagro.
Todo lo que Jesús hizo fue para desbaratar la fortaleza de Satanás. El mismo Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y la mejor manera de hacerlo fue a través de su sangre. El precio que Él pagó fue el precio más alto, razón por la cual el salmista en el Salmo 49 dijo: ninguno podrá redimir a su hermano, porque la redención de su alma es de un precio muy alto y no se logrará jamás. La redención ninguna persona la podría otorgar. Este era trabajo para un rey, y le tocó nada menos que al Rey de Gloria. Debemos entender que Jesús es el mismo Dios. Su incursión en el mundo, su venida fue sobrenatural. No tuvo el mismo nacimiento que tienen los demás seres humanos. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue concebido en el vientre de una virgen. Cuando nació en un humilde establo. Su vida se mantuvo prácticamente en silencio. Desde los 12 años de edad hasta los 30 no se comenta nada de la vida de Jesús. Una vida muy normal, viviendo con su familia, ayudándole a sus padres, compartiendo con sus hermanos. Pero a los 30 años fue cuando Él se hizo bautizar. Y ahí fue cuando, después del bautismo, los cielos se abren, el Espíritu Santo viene sobre Él, y oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Después de esto, Jesús inició su ministerio. 3 años y medio de vida ministerial. Pero esos 3 años y medio transformaron la historia de toda la humanidad. Abrió el camino de vida para millones y millones de personas. Le cerró las puertas al adversario y puso en vergüenza todo lo que Él había hecho. Y Jesús, el Rey de Gloria, el Señor de señores, vino a traer redención a cada uno de nosotros. Pero esta redención era con su sangre. Por ese motivo Él sabía que tenía que pagar un precio muy alto. Y dice la Biblia: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. El mismo Señor se convirtió en el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo supo y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan supo que Jesús era ese Cordero, el Cordero de Dios. Los judíos semana tras semana tenían que sacrificar corderos, y en la celebración de la Pascua de ellos, el sacrificio que hacían era para cubrir los pecados por un año. Pero Jesús derramó su sangre para redimir los pecados una vez y para siempre, porque Él es el Cordero de Dios. No sé cuántos de ustedes han tenido que beber la copa de la traición. Yo creo que de los golpes más duros que pueda recibir el ser humano es ese, es de la traición. En uno de los salmos, refiriéndose a la traición de Judas, dice: aún el hombre de mi paz, en quien confiaba mi alma, levantó contra mí su carcañal. Dice: aquel hombre que era mi amigo, mi compañero, que juntos compartíamos dulcemente los secretos de Dios, fue el que levantó contra mí su carcañal. La traición es como clavar un puñal por la espalda, es como herir en lo más profundo del alma. Y lo primero que el Señor tiene que beber es la copa de la traición. Y por eso, en la angustia que Él vivió en el Getsemaní, dice
que empezó a sudar, pero sudó sangre. Y dice, eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver este derramamiento de sangre con nuestras luchas? Mucho. Porque todo lo que Jesús sufrió es para que nosotros no lo tengamos que sufrir. Cuando la herida de la traición se sana, la sanidad es tan poderosa que las personas sienten como si eso no les hubiese ocurrido a ellas, sino como si le hubiese pasado a otra vida o a otra familia, porque hay medicina en esa sangre. Cuando uno dice, Señor, yo tomo de la sangre que tú derramaste allí en el Getsemaní, la aplico a mi vida y contrarresto la amargura, el dolor de la traición, ahí es cuando las cadenas se rompen. Y ese fue el primer derramamiento de sangre de Jesús. Luego, cuando llevan a Jesús ante Pilatos, Pilatos lo manda a azotar. Jesús fue azotado con el látigo de Roma. El látigo de Roma tenía varios rejos. En cada rejo tenía incrustaciones de metal y de hueso filudo. Y cada latigazo le desollaba la piel, que quedaban expuestas las venas, quedaban los tendones, se veían los huesos, aún hasta las entrañas, todo quedaba expuesto. Y el cuerpo de Jesús, desde la planta del pie hasta la cabeza, quedó convertida en una llaga. Y dice, una llaga que no admitió ningún tipo de sanidad, no fue suavizada con aceite. La herida supuraba. Y estuvo por horas Jesús colgado en una cruz por causa de ese flagelo. Pero ¿qué efecto produce esa sangre que Él derramó de su cuerpo llagado? El profeta Isaías nos habla de 4 beneficios de esa sangre. Dice que por causa de esa herida el Señor contrarrestó la rebelión y el pecado, la enfermedad y el dolor. Eso está en el capítulo 53, versos 4 y 5. De manera que cuando alguien se ha sentido oprimido por causa de la rebelión, oprimido por causa del pecado, puede acudir a esa sangre. Debemos entender algo, que la cruz de Jesús quedó en un presente continuo. En el capítulo 12 de Juan, versos 30-31, dice Jesús que cuando el Hijo del Hombre, dijo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús sabía que él iba a ser levantado en un madero, y cuando esto sucediera, dice, a todos atraeré a mí mismo. La cruz quedó en un presente continuo. No tenemos que regresar 2000 años atrás para recibir los beneficios de la cruz. Sabemos que cuando la sangre se derrama, a los pocos minutos ya la sangre se secó, pero la sangre de Jesús fue una ofrenda que Dios dio una vez y para siempre. Esa sangre está viva ahora. La cruz está acá en el plano espiritual. Ahí está ese hombre llamado Jesús colgado. Ahí su sangre está viva. Y cuando uno dice, Señor, vengo, acudo a esa sangre del cuerpo llegado tuyo para que tú me liberes de la rebelión, para que tú me liberes del pecado, para que tú rompas las cadenas de opresión, para que tú traigas sanidad a mi cuerpo, quites de mí la enfermedad y el dolor. Esa sangre tiene poder y rompe cualquier atadura en nuestras vidas, porque hay poder en la sangre de Jesús. El doctor Der Prince estaba dando una serie de conferencias en el Reino Unido, al aire libre. Para ese entonces el Señor le hizo una pregunta y le dijo, de las 3 cruces que habían en el monte Calvario, la del centro, ¿para quién era? Y él dijo, y le dijo, piensa bien antes de responder. Y él dijo, para Barrabás. Y el Señor le dice,
pero yo pensé que Jesús había muerto por ti. Ahí él entendió que Barrabás era él. La cruz fue hecha para él, tenía la medida de él, no fue hecha para Barrabás. En otras palabras, nosotros somos ese Barrabás. Éramos delincuentes, habíamos cometido delitos, merecíamos la muerte. Ya la cruz estaba hecha para nosotros, pero apareció Jesús y dijo: no quiero que él muera, voy a tomar el lugar de él y voy a morir por él. Todos estábamos condenados a la misma sentencia, a la misma muerte, porque justo sobre la tierra no hay ni aun siquiera uno que haga el bien y nunca peque. Todos habíamos pecado y todos teníamos el mismo juicio, pero Jesús nos amó tanto que tomó nuestro lugar y pagó el precio. Cuando nosotros lo entendemos, lo creemos y decimos: Jesús, yo soy ese Barrabás, tú tomaste mi lugar y yo lo creo, Jesús, y acepto que tu muerte en la cruz del Calvario fue mi muerte al pecado y que tu resurrección fue mi renacer a una nueva vida. Jesús, lo creo y te acepto dentro de mi vida como mi Señor y mi Salvador. Cuando hacemos esta oración, todo dentro de nosotros va a cambiar. Si tú vienes a la reunión y sales y sigues pecando, tenlo por seguro, no eres salvo. Porque la persona que es salva sabe que su naturaleza pecaminosa quedó en la cruz del Calvario, y por eso experimenta el nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, no pienses que por venir acá te vas a salvar. No, una reunión no salva a nadie. Lo que nos salva es entender la obra de la cruz del Calvario, lavarnos con esa sangre y cambiar en todos nuestros actos en esta vida. Y ahí es cuando el milagro ocurre. Y hoy es ese día de salvación. Tal vez tú has venido y nunca te has querido comprometer con Jesús, pero hoy es el día. Y quiero ver las manos levantadas de aquellos que hoy se deciden 100% por Jesús. Levanten la mano. Ok.